Vamos a continuar, nos quedamos ayer viendo algo acerca de Oseas. Comenzamos hablando de Oseas y su ministerio. Creo que llegamos al capítulo 4, donde el Señor comienza a hablar de una contienda que tiene con Israel, un juicio legal que Él va a presentar delante de ellos, y esto lo vamos a ver un poco más adelante en Amós también. Pero aquí está esta contienda, este juicio legal que Él tiene contra ellos a causa de que han violado varios mandamientos. Los líderes han fallado en instruir al pueblo y hay una fuerte reprensión aquí contra los sacerdotes. Mi pueblo, dice el versículo 6, es destruido porque le falta conocimiento. Y obviamente, ¿quiénes eran los encargados de dar el conocimiento al pueblo acerca de su relación con Yahweh, lo que Él había instituido? Obviamente eran los sacerdotes. Inmediatamente pasa el Señor a decir: porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Evidentemente los sacerdotes habían sido negligentes, no le pusieron la suficiente atención para enseñar al pueblo. Entonces ellos estarán siendo hechos a un lado, desechados por el Señor del ministerio que se les ha encargado. Creo que de alguna manera está incluida aquí el hecho de que toda la nación había sido instituida como un real sacerdocio, pero también ellos están siendo hechos a un lado. Y tenemos en los versículos hasta el versículo 11 la idea que ya ha salido a relucir, esto de la fornicación espiritual. Noten cómo dice aquí: será el pueblo, versículo 9. Regresemos al versículo 8. El pecado de mi pueblo come, y su frialdad, su maldad levantan su alma. ¿De qué está hablando aquí? Noten el versículo 9. Será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Lo que sucede es que hay sacrificios. Eso no ha dejado de ser. Y obviamente los sacrificios, por lo menos parte de ellos, se suponía, de acuerdo a la ley, que ellos participaban en ellos. Pero el Señor entiende esto como algo que Él desprecia, algo que es una maldad, es pecado, pero ellos continúan haciendo esto. Y una vez más, lo que llena la situación aquí es una tradición más que la realidad de lo que habría de significar esto delante del Señor. Los sacrificios continuarán comiendo, no se saciarán. Continuarán con la fornicación, mas no se multiplicarán. Y la razón, al final de ese versículo 10, porque dejaron de servir a Jehová. Obviamente una referencia primordialmente a los sacerdotes y en segundo lugar, desde luego, hasta toda la nación. Luego continúa allí en los versículos 12 al 19, especificando un poco más esto de la fornicación espiritual. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. ¿Cómo es eso? Seguramente a través de algún falso profeta diciendo: bueno, esto es lo que Baal dice, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron. Y ahí es una referencia a lo que mencionábamos ayer, los lugares altos, que habían venido a ser lugares de completa idolatría, y es allí donde se lleva a cabo esa, podríamos decir, relación íntima entre los del pueblo que van a adorar allí y los ídolos.
y es ahí donde se comete la infidelidad, la fornicación espiritual, traicionando lo que ellos, la lealtad que ellos habían prometido a Yahweh. Y así continúa hasta el versículo 19 ese énfasis, y hay una cierta advertencia que lo que ha sucedido con Israel, que no vaya a suceder con Judá. Noten el versículo 15: si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-aven, ni juréis, vive Jehová. Este lugar Gilgal evidentemente había venido a ser un centro de idolatría también, lo cual es una total ironía, en el sentido de que Gilgal era el lugar que cuando ellos cruzaron a la tierra prometida, el primer lugar donde se construyó un altar para Yahweh y se hizo adoración, y ahora se había convertido en un lugar de idolatría. Y luego noten esa expresión Bet-aven: no hay, hasta donde sepamos, un lugar que se llame así. Pero lo que creemos que está sucediendo aquí es que en una forma derogatoria el Señor se refiere a Betel, que significa casa de Dios, como Bet-aven, que significa casa de iniquidad. De manera que lo que era supuestamente centro de oración, Betel, con el becerro que se había quedado ahí desde el tiempo de Jeroboam I, hasta ahora se había convertido en una casa de iniquidad. Y esa es la situación que está confrontando Oseas, por lo cual les está confrontando a ellos y les indica el juicio que el Señor traerá contra ellos. Número Romano 3 de su bosquejo, tenemos aquí del capítulo 5 hasta cierta parte, al principio del capítulo 6, y el énfasis aquí parece ser que el liderazgo del pueblo ha cometido, como ya se ha mencionado, adulterio espiritual, y por lo tanto viene el castigo y la necesidad de arrepentimiento. La acusación contra los sacerdotes y del rey continúa. Nota el versículo 1: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel, ya toda la nación, y casa del rey en particular, de manera que tanto pueblo como líderes, todos van en la misma dirección. Porque, a mitad del versículo 5, versículo 1, para vosotros es el juicio. Habéis sido lazo en Mizpa. Mizpa es un lugar que quedaba casi en la frontera entre el norte y el sur, en territorio de Benjamín, y luego y red tendida sobre Tabor, que es allá en el norte, de manera que norte y sur la situación es exactamente la misma. No hay por dónde encontrar algo que sea leal, que sea fiel al Señor. Todo es idolatría. Luego tenemos ahí que también Judá, no solo Israel, es culpable de adulterio. Antes, en el capítulo 4, como leímos, se le da una advertencia a Judá, pero Judá también ha caído en la misma situación. El versículo 4 menciona no piensan en convertirse. Literalmente lo que dice aquí es: sus obras no dan para convertirse. De manera que la demostración de su vida y la actuación no dan evidencia de que vayan a convertirse al Señor. Sus obras no dan para convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación, una vez más, está en medio de ellos. La soberbia de Israel, versículo 5, testifica literalmente en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Y noten la última parte del versículo: y Judá tropezará también con ellos. De manera que ya no solo Israel, también Judá va por el mismo camino. Tenemos también en los versículos 10 y 12 esto de Judá cayendo en la misma situación.
Los príncipes de Judá, versículo 10, fueron como los que traspasan los linderos. Esto tiene que ver con injusticia. Sencillamente mueven sus linderos para poder apoderarse de un poco más de tierra del otro lado. Injusticia, opresión. Derramaré sobre ellos mi ira. Versículo 12. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Así es que ambos reinos van a sufrir el castigo de parte del Señor. Una vez más aquí se menciona a Betel o como Bet-Aven. Aquí hay otro versículo. Bueno, se menciona de nuevo ese versículo 8. Sonada alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Como dije, este lugar, bueno, Ramá también es un lugar como Betel, casi en la frontera del norte y el sur, y en el territorio de Benjamín. Todos ellos sufrirán el castigo del Señor. La curación y la vida, por decirlo así, la sanidad que necesitan espiritualmente se encuentran en Yahweh. Noten el capítulo 6, versículos 1 al 3. Después de que les ha acusado y que les ha dicho de que será como carcoma y polilla a ellos, versículo 1 del capítulo 6, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Estos versículos obviamente son de parte de Oseas, llamando al pueblo a hacer una declaración de arrepentimiento y de regreso al Señor, y de alguna forma u otra quizás reflejan lo que habrá de suceder en el futuro, ¿verdad? Porque tenemos prácticamente en todo profeta alguna expresión de que en el futuro algo así ha de suceder cuando Israel verdaderamente regrese al Señor. En el número 4, Romano 4, capítulos comenzando con el 6:4 hasta el final del capítulo 7, tenemos la inconstancia, la insensibilidad, la rebeldía de Israel. La verdadera lealtad de los dos reinos hacia Yahweh es pasajera e impredecible. Noten el versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Ambos. La piedad vuestra es como nube de la mañana, como el rocío de la madrugada, que se desvanece. De manera que todo es pasajero. Cuando muestran alguna devoción al Señor, cierta entrega a Él, está aquí hoy y mañana desaparece. Y tenemos entonces que la falta de sensibilidad y de sinceridad en sus actos religiosos se muestra en el versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Obviamente el Señor no está desechando todo el sistema de sacrificios que Él instituyó, pues tenía un propósito. Lo que pasa es que ese propósito se había echado por la borda en lo que se refería a las personas que hacían los sacrificios. Había venido a ser únicamente algo mecánico. Obviamente todos estos detalles que hemos estado hablando, pero me hace pensar en esto de los sacrificios, que es supuestamente la forma de demostrar adoración a Yahweh en aquellos tiempos. Me hace pensar en nuestra adoración hoy día, ¿verdad? Nosotros no hacemos sacrificios, pero tenemos cierta rutina, por decirlo así, ciertas cosas que hacemos. Y la cosa es pensar si lo que estamos realizando en nuestras iglesias, en los momentos que nos reunimos para adorar a Yahweh, a Dios, al Señor, por medio de Jesucristo, a adorarle a Él,
si en realidad se está realizando. Necesitamos predicación acerca de la adoración de nuestras iglesias, porque verdaderamente signifique, y no sencillamente la mecánica y lo que externamente se pueda hacer. Bien, pero ese era el gran problema con ellos. Versículo 7 tiene una cosa muy interesante. Noten, mas ellos cual Adán. En español tenemos el nombre Adán. En hebreo el nombre de Adán es con M al final. Y supongo que en español lo han puesto con N porque no tenemos muchas palabras en español que terminen con N. Y sucede muchas veces que las personas, cuando tratan de pronunciar una palabra con M al final, la convierten en N, porque eso es el español, no tenemos muchas palabras en N. Pero lo que sucede aquí es que no creo que se esté refiriendo a Adán. Se está refiriendo a Adán. Por favor, vean Josué 3:16. Josué 3:16. Es fácil recordar porque 3:16 es inmediato. Cuando decimos 3:16, inmediatamente pensamos en ¿qué? Juan. Bueno, este es Josué 3:16. Esto sucedió cuando estaban para cruzar el Jordán, ya para entrar a la tierra. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Es posible que se está refiriendo a esto. En Adán, en ese lugar, traspasaron el pacto. Y luego noten, y lo que nos lleva a determinar que esa es debe ser la traducción aquí, es la segunda parte del versículo. Allí prevaricaron contra mí en Galaad. Está hablando de lugares, de sitios, ciudad de hacedores de iniquidad. Galaad, en realidad Galaad no era una ciudad, pero era más que todo una región que evidentemente también se había convertido en lugar del antiguo oeste salvaje, del cual vemos en las películas de vaqueros, ¿verdad? Dice, manchada de sangre, como ladrones que esperan a un hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Posiblemente este Galaad, esta Ramot Galaad, esa sí es una ciudad que es en la región de Galaad. Y luego se menciona a Siquem. Si esas dos ciudades son a las que se refiere, bueno, Siquem definitivamente, pero si es Ramot Galaad, es interesante que estas dos ciudades habían sido designadas como ciudades de refugio y se han convertido en lugares de malhechores. Quizás eso, ¿verdad? Quizás la razón es porque es ahí donde huyen los malhechores. No sé, pero es muy interesante que precisamente contra esas dos ciudades el Señor está mencionando esto a través de Oseas. Luego tenemos que la pasión por el pecado en violación del pacto equivalía a adulterio, y eso obviamente lo vemos en el capítulo 7, ya un poquito más adelante, versículos 4 al 7. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Continúa versículo 6, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Continuamente está este fervor por los ídolos y esta idolatría. Todos ellos, noten ustedes, versículo 7, arden como un horno, devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. Todo Israel, Judá, se han corrompido en la idolatría y esto continúa. Vemos el aspecto de la intriga política que se vino a
particularmente vino a estar presente en el norte. Noten ustedes en esos mismos versículos esta idea de que devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Sabemos que en los últimos años del Reino del Norte fueron 4 reyes que fueron asesinados el uno tras otro. Esto lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 15, versículos 10, 14, 25 y 30. Repito, 2 de Reyes 15, 10, 14, 25 y 30. Zacarías, Salum, Pequía, Peca, todos fueron asesinados. Una intriga y el deseo por poder continuo, y eso obviamente ya rápidamente llevó a Israel hacia el final. En vez de confiar en Jehová, buscaron la ayuda con la alianza con otras naciones. Eso es el énfasis de los versículos 8 hasta el final del capítulo 7. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, a medio hacer. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Efraín, versículo 11, como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Versículo 13, ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, se rebelaron. Versículo 14, no clamaron a mí con su corazón. Y aunque yo, versículo 15, les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. De manera que la traición ha sido no solo con los ídolos mismos, sino que también con otros pueblos. Por una parte, Israel debería de tener un solo Dios a quien adorar. Por otra parte, Israel debería de separarse de los pueblos paganos, porque eso era lo que eran, paganos, para evitar caer en la misma situación. Pero no, hicieron todo lo contrario, en vez de ir al Señor. En número 5, allí en el bosquejo, los capítulos del 8 al 10, una vez más, violación del pacto, infidelidad y la respuesta de Yahweh a ellos. En el capítulo 8 tenemos el anuncio de alarma por la llegada del enemigo. Versículo 1, pon a tu boca trompeta. Esa habría sido el shofar. La palabra aquí es el shofar para anunciar alarma. Versículo 3. Bueno, dice ahí antes de hacer el 3. La razón para tocar la trompeta o el shofar. Como águila viene contra la casa de Yahweh porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Versículo 3. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. En el versículo 2 vemos la falta de sinceridad por parte de Israel. A mí clamará, Dios mío, te hemos conocido. Claman eso, pero en realidad no lo demuestran. El pacto ha sido violado al establecer sus propios reyes y entregarse a la idolatría. Versículos 4 al 6. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Por eso constantemente eso fue lo que sucedió en el Reino del Norte, porque no hubo una continuidad de una dinastía. Es cierto, el Señor al principio estableció a Jeroboam, pero de ahí continuó la intriga, otras dinastías vinieron, de manera que no fue de acuerdo con lo que el Señor había establecido. No escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Obviamente, esto es un antropomorfismo, en el sentido de que como un hombre que está
a quien se le oculta algo, es como que si ellos hubiesen estado haciendo eso tras las espaldas del Señor, como que si Él no lo supiera. Obviamente el Señor sí lo sabe, pero en forma poética se presenta de esta forma. De su plata y de su oro hicieron ídolos. Vemos en el versículo 11, multiplicó Efraín altares para pecar. Una vez más la idolatría, tuvo altares para pecar. Versículo 14, olvidó pues Israel a su hacedor. Cuando nos ponemos a examinar todas las diversas acciones en las cuales Israel se involucró, a esto es a lo que llegamos, a lo que dice el versículo 14. Es ahí la raíz de todo eso. Olvidó Israel a su hacedor, sencillamente, y de ahí parte todo lo demás en lo cual se involucraron. Otro principio importante para nosotros: cuando nos olvidamos del Señor es cuando caemos en pecado. Si de alguna forma tratamos de ignorarlo, o por nuestra mente se ofusca y no pensamos en su palabra, es ahí donde vamos por el lado contrario, el lado errado. Y esto fue lo que sucedió continuamente con Israel. Confiaron en alianzas extranjeras, ya vimos algo de eso. Versículo 10, noten, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, serán afligidos. Pasemos al capítulo 9. Y aquí tenemos una descripción de la crítica situación que pasarán en el destierro, cuando el Señor los envíe fuera de la tierra y el reino esté ya terminado. Noten los versículos del 1 al 8. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras. En otras palabras, que su adoración de estos ídolos no les cause la alegría que les causa a otros pueblos. Él comienza a decirles por qué. Porque una vez que les mande en el cautiverio, la era y el lagar no los mantendrán, les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Yahweh, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. De manera que la experiencia en el destierro será sin cosechas. Versículo 4, sin sacrificios, no harán libaciones a Yahweh, ni sus sacrificios les serán gratos. En lugar de muerte, vivirán sin sacrificios, y en lugar de eso tendrán muerte e inmundicia. Dice el versículo 4, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad? El versículo 5, en el día de la fiesta de Yahweh. No podrán celebrarla, porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. Memphis, como ustedes posiblemente saben, era una ciudad donde había un gran cementerio. Era una ciudad de prácticamente eso, de cementerio, donde enterraban en Egipto. Y a eso es lo que va. De manera que esos días llegarán a causa de su corrupción. En el versículo 7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Noten esto, interesante. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad grande hoy. Es interesantísimo cómo el Señor, por medio de estos profetas, no solo le da duro al pueblo en general, pero los líderes. Y una vez más ahí, hermanos, que principios grandes, aplicables a aquellos de nosotros que de alguna forma u otra tenemos una posición de liderazgo hoy día, porque en muchas ocasiones el Señor
les indica que la razón por la cual el pueblo ha ido de esa forma es porque los líderes han fallado. Y sabemos que eso sucede hoy también. Lo que Israel era para Dios cambió con la idolatría que ellos siguieron. Noten el versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Algo positivo. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron ¿qué? Abominables como aquello que amaron. Baal peor, como se acuerdan ustedes, es el sitio cuando entraron recién y los moabitas les indujeron a que tuvieran esa relación con las mujeres moabitas que con el tiempo les llevaron a la idolatría. Fue allí donde se introdujo el culto de Baal a Israel, recién ellos entrados a la tierra. Pero desde entonces, lo que antes eran para el Señor ha venido a ser todo lo contrario. En vez de algo positivo, agradable, han venido a ser abominación. Versículos 11 al 14 hablan de que lo que ellos esperaban que Baal les diera, más bien el Señor lo convertirá en castigo para ellos. Noten el versículo 11. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Baal era el dios de fertilidad. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. De manera que la fertilidad que supuestamente Baal proveía es algo que el Señor más bien va a convertirlo en lo opuesto y más bien va a ser un castigo para ellos. Serán echados del territorio. Versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Una vez más, Gilgal, el lugar a donde establecieron su primer lugar de adoración, ha sido otra cosa ahora. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Versículo 17. Ni Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. En el capítulo 10 tenemos que la frondosa viña que se menciona en ese primer versículo habría sido para allá, lo cual habría lo que habría de ser una frondosa viña para Yahweh, dio malos frutos al entregarse a los ídolos y falta de lealtad a él. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, de manera que los frutos que debería de haber dado para el Señor, positivo en la obediencia a la ley, por lo tanto en honra al Señor, testimonio ante las naciones, siendo ellos el pueblo escogido, beneficiado con ese pacto exclusivo. Todo lo que debió de haber sido para el Señor se convirtió en algo negativo desde el punto de vista de Dios, pero supuestamente, como ellos pensaban, positivo, con la multiplicidad de altares, ídolos. Versículo 2, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. En otras palabras, querían tener Yahweh por un lado y a los demás ídolos por el otro. El sincretismo que llegó a caracterizar a Israel una gran parte de su historia. Pero entonces,
quedará sin rey, sus ídolos serán destruidos, irá cautiva, su pueblo y ejército serán destruidos. Noten varios versículos aquí. Versículo 3, seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. Habría algunos que reconocerían tal cosa. ¿Y qué haría el rey por nosotros? No se lo tuvieran, nada podía hacer, no habiendo temido al Señor. Versículo 7, de Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre la superficie de las aguas. Una observación que quiero hacer aquí, creo que ustedes ya han detectado esto, ya lo saben, pero para cerciorarnos, noten cómo esto está como que se fuera pasado, como que si ya hubiese ocurrido. Dice, de Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre la superficie de las aguas. Pero no es que ha sucedido todavía. Oseas y los demás profetas a menudo hablan como que si lo que están diciendo ya hubiera sucedido. Y la razón es porque en lo que a Dios se refiere, ya se llevó a cabo. Lo tenemos en Isaías 53, podríamos decir, es el pasaje de donde podemos derivar esa enseñanza de cómo los profetas hablaron en términos ya realizados, pero que en realidad es algo que está en el futuro. Molido fue por nuestras rebeliones. De manera que todo lo que vemos ahí es como que si ya hubiera pasado, pero es todavía en el futuro. Y eso es una de las cosas que tenemos muchas veces que en la interpretación tener cuidado, porque hay algunas cosas que sí nos indican que tal cosa ya pasó, como tenemos al principio de Joel, con lo que había hecho la plaga de langostas, y después lo que anuncia que vendrá. De manera que ese es un punto que tenemos que tener en mente. De Samaria fue cortado su rey, como que si ya hubiese sucedido, pero no necesariamente. En el versículo 15, noten, aquí está directamente en futuro. Así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Una cosa que tenemos que reconocer es esto. Y poesía en todo lenguaje es difícil muchas veces entender, pero los profetas están en forma poética, son poesía, así como lo encontramos en Salmos y Proverbios. En los capítulos 11 y 12, y aquí tenemos el número 6 en el número Romanos, tenemos aquí el amor de Dios por una parte y el alejamiento de Israel por otra. Hicimos ya referencia a este versículo que es bastante conocido por ser aplicado en el Nuevo Testamento al Señor Jesús, su nacimiento, o por dicho, cuando regresaron de Egipto. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Obviamente en este contexto, y lo que habrían sabido ellos al escuchar a Oseas, lo primero que se les vendría a la mente era que, pues, cuando salieron de Egipto, cuando salieron de la esclavitud en Egipto bajo la dirección de Moisés. Pero noten versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían. Yo con todo eso, versículo 3, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, quitándoles el yugo de la cerviz, y puse delante de ellos la comida. Toda clase de cuidado, demostrando su amor hacia ellos, pero ellos alejándose de él.
Israel se alejó de él siguiendo los ídolos, no había sinceridad en su devoción. Versículo 7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¡Qué contrariedad!, ¿no? Y es lo que habla de lo que habla Isaías, y que el Señor Jesús repite. Este pueblo de labios me ama, pero toda su vida, todas sus acciones niegan lo que han dicho. Así lo vemos, y una vez más no puedo evitar pensar en términos de hacerme la pregunta, ¿verdad? Señor, ¿será que nosotros en alguna vez, situación, actuamos de tal manera? Únicamente enaltecer al Señor de labios, pero no con nuestras vidas. Hay tremendas enseñanzas aquí en los profetas en cuanto a la forma, cómo no actuar y qué es lo que el Señor quiere que hagamos. El castigo será destrucción y cautividad a manos de Asiria. Específicamente se menciona, versículo 5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Tenemos aquí un juego de palabras también. Como les mencionaba ayer, los profetas con frecuencia hacen esto. Y aunque en español podemos leer y ver, entender lo que está diciendo, cuando se le da cierto sonido a las palabras, cualquier rima o cualquier cosa que dé una indicación de similitud, parece comunicar más, con más perspicacia, con más plenitud lo que se quiere decir. En el versículo 4 leímos que el Señor dice que era como el que alzaba el yugo de sobre su cerviz, y luego dice, puse delante de ellos la comida. Esa palabra comida es ocal. Y luego cuando dice que caerá espada sobre sus ciudades y las consumirá sus aldeas y las consumirá a causa de sus propios consejos, la palabra ahí también es el verbo akal, la palabra comida o comer, y la palabra consumir, traducida consumir, aquí suenan muy similar. Les puse algo, yo les demostré mi amor con esto, dándoles algo, pero como lo rehusaron, como lo que hicieron fue únicamente de labios, sin una verdadera devoción a mí, entonces ahora serán consumidos. Pero la cosa es que al decirlo, las palabras suenan similar, y eso a los que escuchaban les habría hecho más impacto, ¿verdad? Y eso los profetas continuamente están haciendo para comunicar quizás de una forma más dramática lo que el Señor está haciendo con ellos. Llegará el día, y aquí, como tantas veces hemos dicho, siempre sale a relucir la esperanza para unas generaciones futuras. Dice en el versículo 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Habría sido para destruirla, ¿verdad? En pos de Yahweh caminarán, él rugirá como león. En algunas otras ocasiones el rugido del león tiene que ver con persecución y destrucción que él trae como a ellos, como un león va detrás de algo o de la presa para destruirla. Pero aquí el rugido del león es todo lo contrario. Él rugirá como león, rugirá
y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Yahweh. Supongo que para las personas que estaban escuchando a Oseas y a otros de los profetas, tal vez habría habido para ellos una interrogante. ¿Cómo es eso que el Señor nos va a destruir, pero también dice que nos va a salvar? Lo que pasa es que continuamente el Señor está hablando de que para que eso suceda, de que Él no traiga el castigo, sino que les haga regresar, aún después de que hayan sido castigados, siempre está hablando de que ellos necesitan regresar. Se necesita el arrepentimiento, algo que evidentemente no captaron. En el capítulo 12 vemos a Efraín, dice, se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente. ¿Qué querrá decir de esto de que se apacienta de viento y sigue al solano? El viento solano es el que viene del desierto, el que viene del oriente. Si ustedes ven el mapa de Israel, Israel está aquí y aquí está el desierto, por lo tanto es un viento caliente. Muchas veces el viento solano se toma como algo que viene a quemar los siembros, ¿no? Porque es demasiado caliente. Pero ¿qué sucede? Israel sigue a ese viento, y la idea es que Israel anda detrás de aquellos pueblos que están hacia el oriente. Noten cómo dice el versículo, lo que sigue ahí: porque hicieron pacto con los asirios. Eso es bien hacia el nororiente, pero es en esa dirección. Hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. En otras palabras, ellos están buscando quizás la protección de unos, comerciando con otros, pero al seguir el viento es, como dice en el Nuevo Testamento, todo viento de doctrina, ¿verdad? Hacia donde sopla, entonces por ahí se va. Y esa es la idea aquí con Israel en cuanto a sus alianzas. Y hay una cosa interesante. Estaba leyendo ahora esta mañana y me vino algo a la mente que me hizo recordar. Vayan por favor a Segundo de Reyes, capítulo 15. Este es rey Manahem, al versículo 19. Bueno, regresemos al versículo 17, donde dice que reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino, versículo 19, y vino Pul. Este Pul es Tiglat-Pileser. Tienen sus cronogramas. Ustedes van a ver, fácil de detectar aquí Jeroboam, porque tiene una línea ahí un poco extensa por el número de años que reinó. Está Jeroboam, luego Zacarías, que reinó muy poco tiempo, luego Salum, que fue asesinado también, y luego Manahem, que tuvo un reino de corregente con Peca. Pero noten, casi directamente hacia arriba de Manahem está, entre los reyes de Asiria, Tiglat-Pileser. ¿Lo ven? Este Pul es Tiglat-Pileser. Es como aparece en algunas de las inscripciones. Pulu o Pul. Y aquí así se le llama Pul.
Bueno, pues Tiglat-Pileser vino, y ahí noten ustedes que ahí está Menahem en ese tiempo, y luego pueden ustedes ver en la parte de abajo, donde están los profetas, que ese es el tiempo precisamente de Oseas. Entonces los tres están dentro del mismo margen de tiempo. Bueno, pues dice el versículo 19 que vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Menahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Y aquí tenemos, regresando de nuevo a Oseas, que Efraín, el reino del norte, como que va detrás de el viento, y en este caso Asiria, como queriendo tal vez Menahem apaciguar y hacer un trato con Pul para que lo dejara tranquilo y que más bien pudiera él continuar en el reino. Pero no, como dicen, le salió el tiro por la culata. Pul no se conformó. Un poco más adelante pueden ustedes continuar leyendo que al fin y al cabo los asirios vinieron, y aunque no fue bajo Tiglat-Pileser, pero por los que siguieron a Salmanasar, que destruyeron Samaria y luego se llevaron al pueblo cautivo.